Hey muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy tenemos la clase de lenguaje, la cual titula, mucha atención, ortografía, uso de la J, de la G, de la C, de la Q, de la Z y también la relación que tiene la C con la Z. Así que mucha atención sobre lo que vamos a hablar. Recuerden que es una clase para tercero de primaria y yo trabajaré con ustedes. Empezamos. ¿Qué es ortografía? Entonces, es el conjunto de las normas y reglas que rigen el sistema de escritura normalmente establecido para una lengua estándar. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, forma parte de la gramática, ya que se establecen las reglas para el uso correcto de las letras y los signos de puntuación. Mucha atención sobre el uso de los signos de puntuación y las letras correctas que deben ir con las siguientes palabras. Es decir, la forma correcta de escribir las palabras y de utilizar los signos auxiliares de una lengua, respetando siempre sus reglas. Entonces, la ortografía se puede mejorar dedicando más tiempo a la lectura. Tal vez digan, pero ¿por qué? ¿No? Porque mientras tú vas leyendo, se te van quedando muchas de esas palabras guardadas en ti. Y entonces ya sabes cómo escribirlas y también cómo se las pronuncia. Así que como dice aquí nuestro amigo Bart, no debo cometer faltas de ortografía. Tengo que leer bastante y recordar cuál es su escritura. Recuerden, no cometan faltas de ortografía. ¿Por qué la gente tiene errores ortográficos? Muchos tenemos errores ortográficos y a veces no sabemos por qué, y menos no sabemos cómo solucionarlos. Entonces, principalmente se debe al hecho de que en la mayoría de las personas no se tiene bien establecido el hábito de la lectura. Una persona que lee constantemente tiene menos probabilidad de cometer errores ortográficos. Esto se debe a que los lectores observan las palabras en su forma correcta de escritura y por lo tanto saben que se tiene que escribir tal palabra y de tal forma. A comparación de los jóvenes que no les gusta leer o a los niños o a las personas mayores que no les gusta leer, están la mayor parte de su tiempo libre comunicándose por redes sociales y celulares y acortan las palabras y redactan de una mala manera las diferentes palabras. Van cortando, no van reduciendo las palabras. Entonces, como dice aquí, la mala ortografía puede ser letal. Bueno, este cerdo encontró una lámpara y le empieza a friccionar y dice, genio, hazme caso. Y le convirtió en una cacerola, le convirtió en un caldo de chancho. ¿No? Mucho cuidado en cómo nos expresamos. Como esta otra, ¿no? Ayuda a un ladrón. Sí, aparece la policía ahí. ¿Y por qué no lo arresta? Las comas, señora, las comas. Debería decir, ayuda, un ladrón, ¿no? Entonces, es importante poder saber escribir y también pronunciar las diferentes palabras. Mucha atención al video que les voy a mostrar, pues nos va a hablar parte de ello. Así que, atención, y esto comienza así. Aquí fulano explorando para Casi Creativo, mostrando en directo algunas de las especies gramaticales en peligro de extinción. Como ya saben, las redes sociales y el WhatsApp están acabando con la buena ortografía, pero pongan mucha atención porque hoy puede ser la última vez que vean algunas de estas especies. Estas son las mayúsculas. Antes se veían mucho en nombres de personas y lugares, y también empezando las oraciones, pero ya se ven cada vez menos. WhatsApp es el reino de las minúsculas. He tenido que esperar aquí 48 horas sin moverme para poder ver al ejemplar de allá. Una S de las pocas que quedan por aquí. La gente se las come. Palabras como entonces, vite, fulte, vamos, etc. Es una pena. Y aquí sobreviviendo como pueden a 28 grados bajo cero, las H. Salen de los huecos sin H y se les ve huyendo sin H por el hielo sin H. ¡Qué barbaridad! De lo que más había antes y de lo que menos queda. Ya no la ves en ninguna palabra que supuestamente lleva. La tilde. Igual que algunas especies de pájaros,
la tilde casi que ya murió. Debajo del agua vemos una solitaria pluma que nada sin descanso, evitando desaparecer y dejarnos unas pausas necesarias para que nuestro mensaje escrito tenga sentido y logre transmitir lo que queremos comunicar. La forma de escribir en las redes sociales está acabando con estas especies, pero tú puedes hacer algo. Escribe bien. Cuesta poco, pero dice mucho. Exacto. Recuerda utilizar muy bien los diferentes signos de puntuación y escribe bien por sobre todo. No te comas las diferentes letras, no te comas ninguna de ellas y pronúncialas como debe de ser. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la ortografía? La ortografía es una parte de la gramática que se ocupa de la forma correcta de escribir las palabras, cuyo principal uso es la comunicación. Y para poder comunicarnos efectivamente, es necesario que elaboremos los mensajes de forma correcta y comprensible, siempre. ¿No? Para comunicarnos eficazmente es necesario elaborar mensajes de manera correcta y comprensible. Escribir bien evitará malinterpretaciones en lo que queremos decir. Una palabra mal escrita puede cambiar el sentido de lo que se quiere expresar. Por ejemplo, hay, con H, se refiere a que aquí hay 3 manzanas, estamos indicando. Ahí sobre la mesa, el lugar. Hay, como decir, me comí una, ¿no? Mucha atención y mucho cuidado en la forma que escribamos. O como aquí, fíjense bien, esta niña recibe un mensaje y dice, te quiero matar, ¿no? El chico que le gusta a la niña. Y la policía agarra y lo arresta al muchacho y dice, y así fue, como por culpa de la dislexia y el incorrecto uso de los signos de puntuación, fracasó Timoteo en su intento de conquistar a Marta. Y ahí tenía que decir, te quiero Marta, no te quiero matar. Vamos, uso de la letra G. Se escriben con G, nos dice, los prefijos geo de las palabras compuestas, geografía, geometría, geología y otras más. La terminación gen de los nombres como origen, margen, aborigen y todas aquellas que terminan en gen. Las terminaciones gélico, genario, géneo, génico, genio, génito, gesimal, gésimo, gético y sus femeninos y plurales. Todas aquellas que terminan en algunas de estas se escriben con G, como angélico, sexagenario, homogéneo, fotogénico y otras más. Las terminaciones de aquellas palabras que tienen terminaciones en gia, gio, gión, guional, guionario, guioso y gírico, como magia, regio, religión, regional, legionario, prodigioso y panagírico y otras más. Las terminaciones ger y gir de los infinitivos proteger, escoger, recoger, fingir, corregir, dirigir, etc. Menos tejer, crujir y sus derivados, ¿no? Como tejiendo, crujiendo y demás. No, se escriben con G cuando llevan G o G. Ejemplos, recoger o recoges. Recogí, recogiste. Recogimos, ¿no? Escoger y encoger. Recuerden, la G con la E suena G, con la I suena Ji, con la A suena Ga, con la O Go y con la U Gu. Esta vez estamos hablando de G y Ji. ¿Cómo estas? Se escribe con G los verbos que terminan en G, Ji o igerar, siempre. Uso de la J. Se escribe con la letra J. Las palabras que tienen las siguientes combinaciones. AG, EG, IG, OG, UG. Por ejemplo, carruaje, hereje, dije y otras más. A excepción de las conjugaciones de los verbos cuyos infinitivos, recuerden que los infinitivos son ar, er, ir, ¿no? Terminados en ger, gir, como elegir, recoger, proteger. En la mayoría de los sustantivos terminados en G. Ejemplo, canje, monje y paisaje. Algunas de las excepciones son cónyuge, laringe, faringe y auge.
En los verbos terminados en gear y sus conjugaciones, ya aparece en inglés, ¿verdad? Ejemplo, flojear, flojeamos, callejear, callejeaban. O como las que dice aquí, las conjugaciones en tiempo pasado de los verbos terminados en ducir y sus derivados. Ejemplo, producir, produjo, produjimos. Conducir, conduje, condujeron. Deducir, deduje, dedujiste. Mucha atención. Se escriben con G las terminaciones gería, consejería, cerrajería y otras, aquellas que terminan en gería. Los tiempos de los verbos cuyo infinitivo lleva esa letra. Cruje, de crujir, o trabaja, de trabajar. Las palabras derivadas de otras que llevan J, como cajita, de caja, o herejía, de hereje. Las formas verbales son sonidos, G, J. Si los infinitivos correspondientes no llevan ni G ni J, distrajimos, de distraer. Dedujimos, de deducir, y dijimos, de decir. Como el ejemplo que tenemos aquí. Las palabras que terminan en gería y jero, excepto de ligero. Ejemplo, extranjería, granjero, flojera, cerrajero. Las palabras que comienzan con adj y obj. Ejemplo, adjunto, adjudicar. Objetivo, objeción. Uso de la Q. La letra Q en español se pronuncia como un sonido de la K, ¿no? La K. Podemos conseguir este sonido con la letra C. Se puede confundir o se puede conseguir como en las palabras casa, coche y cuchillo. Pero para EI necesitamos algo diferente. Necesitamos la U para que sea que y la U para que sea ki. Se emplea agrupada con la U, que es muda en su pronunciación, delante de las vocales E e I, como quedar, quirófano, queso, barquito. Muchas palabras derivadas de otras que llevan C frente a la A o U se escriben con Q, cuando deben sonar fuerte frente a la E o a la I, como atacar, ataqué, saco, saquito, ¿no? Entonces, la pronunciación de la Q es más fuerte que la C. Solo se pronuncia la U en algunas palabras latinas como quórum. Y aquí, recuerda que K, que, ki, ko y Q tienen el mismo sonido, pero se escriben diferente. K, ko, Q se escriben con C, como casa, colegio y cuchara. En cambio, que, ki se escribe con Q, como queso y 15. Vamos con el uso de la Z. Con los sufijos aso, asa, los cuales forman aumentativos, ¿no? Y despectivos, ejemplo, carro, carrazo, aumentativo, carrazo, hacha, hachazo, comida, comidaza, ¿no? Y otras más que pueden aparecer. La letra Z se utiliza cuando las palabras terminan en aso como balazo, aumentativos, ¿no? También con sustantivos como es, esa, como gentileza, naturaleza o validez. Las palabras que son adjetivos con las terminaciones as y dizo, ejemplo, capaz, eficaz, corredizo, escurridizo. Bueno, los sustantivos terminados en asgo, con la excepción de rasgo, solo esa palabra. Ejemplo, compadrazgo, hallazgo. En los sustantivos derivados de verbos que usan las terminaciones zon, ejemplo, armar, armazón, hinchar, hinchazón, picar, picazón. Con sufijos izar o iso. Ejemplo, minimizar, canalizar, finalizar, colonizó, organizó o amenizó y otras más. Ejemplo, ¿no? Tienen terminaciones tales como ansa, esa, es, ejemplos como balanza, belleza y nuez. Son adjetivos terminados en as y os, otras palabras como locuaz, atroz. Las que tienen terminación en asgo, noviazgo, hallazgo, siempre son con zetas. Las que tienen terminaciones en suelo y suela, líder suelo, jetuela, no, terminaciones en suelo, suela. Tienen terminaciones en aso y asa, también se escriben con zeta, cantazo y terraza. Ahora,
Uso de la C. La letra C representa un sonido frente a las vocales A o U. Recuerden, frente a consonante. Y en posición final de la sílaba o de la palabra, como camino, copia, cubierta, clave, cronograma, acta o fracción, ¿no? O frac, también. Para presentar el sonido Q se escribe C delante de las vocales A o U. Casa, corte, cueva. También se escribe con C delante de las consonantes L y la R, como clase, clara, cruz, crema. Siempre con C delante de la L y delante de la R. Y al final de la sílaba pacto, acto, actor y otras más. Entonces, en plural de las palabras terminadas en Z, que cambian la Z en C y se añade la sílaba es. Por ejemplo, avestruz, que termina en Z, cambiaríamos a C por avestruces. Lápiz, lápices. Cruz, cruces. Las terminaciones cito, cita, sillo, silla, cecilio, cecilia se escriben siempre con C. Aquellas palabras que tienen esas terminaciones. Ejemplo, pedacitos, manecilla, pasecillo, nochecita, calzoncillo, lucecilla, ¿verdad? Uso de la letra C. La C es la tercera letra del abecedario y su uso varía de acuerdo a cada palabra. Con las terminaciones cito, cita, sillo, ejemplos pedacito, nochecita, calzoncillo, manecilla, pececillo, ¿no? Aquellas palabras que terminan en Z y se cambian a plural se escriben con C, como las que vimos hace rato, ¿no? Ejemplo, luz, luces, cruz, cruces, lápiz, lápices. Entonces, se escribe con C en plural de las palabras que terminan en Z, cuando es una y se convierte a muchas. Plural, muchas. Lápiz y plural, lápices. Tapiz y plural, tapices. Luz y plural, luces. En los sustantivos que terminan en ción y xión, como desertización y dirección, siempre con C. En las conjugaciones de los verbos terminados en zar, la Z se convierte en C cuando antecede a una E, como la palabra es almorzar, almorcé. ¿No? Usted, que yo almuerce. ¿No? Almuerce o almuerce. En el diminutivo de las palabras que se escribe con Z, taza, tacita, trozo, trocito. Pero casa, casita, risa, risita va con S. Mucho cuidado con S. Entonces, se escriben con C los verbos cuyos infinitivos terminan en alguna de las voces, como decir ser, ceder, sir, civir, cidir. Si tienen esas terminaciones, se escribe con C, como coser, conceder, decir, recibir, a excepción de las siguientes, asir y coser, que tiene otro significado, ¿no? Recuerden que coser se refiere a coser algo y coser que se está hirviendo, que algo está cociendo. Los verbos despreciar, conocer, reducir, conceder, ascender, recibir y decidir son excepciones a esta regla de los verbos ansiar, anestesiar, ser o coser, ¿no? Coser con hilo. En cambio, coser con C se refiere a que algún alimento está cociendo. Toser, asir, residir o presidir. Se escriben con C todos los compuestos y derivados de las palabras que se escriban con esta letra. Ejemplo, ceja, cejita, cebolla, encebollado. Y se escriben con C los verbos terminados en sir y ducir, excepciones de asir. Ejemplo, conducir, aducir, traducir, esparcir, producir, relucir, surcir y decir. Se escribe con C las palabras terminadas en ansia, ansio, encía, ¿no? Excepciones, ansia y hortensia. Ahí está, como en hortensia. Ejemplo, constancia, excelencia, extravagancia, cansancio, decadencia, indulgencia, fragancia, conciencia y distancia. Bueno, espero que les haya gustado la clase. Nos vemos en la siguiente. Chao, chao.